Vamos a continuar con un concepto importante dentro del desarrollo de interfaces, que es el de los diálogos. Un diálogo es una ventana cuya característica principal es que está especializada en realizar una única tarea. Normalmente son tareas simples, tareas muy concretas y que además requieren un tiempo muy pequeño. Son tareas típicas que necesitamos una iteración pequeña con el usuario, pues por ejemplo preguntarle si está seguro o no de determinada acción. Por ejemplo, cuando intentamos salir y nos pregunta si estamos seguros de que queremos salir o no. O cuando queremos mostrarle cierta información porque forma parte del funcionamiento de la interfaz, o simplemente porque nos la solicitan, pues por ejemplo el típico menú acerca de la ayuda, que nos muestra una ventana con los datos de la aplicación, la versión, datos de copyright, etcétera, etcétera. Este tipo de ventanas, este tipo de diálogos es importante, pues aparte de que sean uniformes dentro de nuestra propia aplicación, que también exista una uniformidad en el sistema completo. Es decir, que si tenemos un diálogo para elegir un fichero, que ese diálogo para elegir el fichero sea igual en todas las aplicaciones del escritorio. De tal forma que si tenemos un diálogo que pregunte sí o no, que los botones de sí o no estén siempre en el mismo orden, etcétera, etcétera. Por todo ello, pues lo normal es presuponer o exigir a los desarrolladores de las librerías que éstas, aparte de todos los widgets habituales, también implementen una serie de diálogos, los diálogos más comunes, más usados, en vez de tener que ser el programador el que los crea desde cero, que simplemente pues haya una acción, un objeto o lo que corresponda en cada librería que se ocupe de hacerlo. De esta forma pues ahorramos trabajo y conseguimos esa uniformidad que mencionábamos en el desarrollo de las interfaces. Para el ejemplo en el que estamos trabajando, pues en el propio menú de ayuda pues tenemos la opción de acerca de, pero todavía no hemos creado el código que se ocupe pues precisamente de lanzar este diálogo que nos hace falta. Esa función ya la tenemos escrita, es esta de aquí, ¿vale? La función acerca de, que lo único que hace es crear el diálogo about, mostrarlo y destruirlo. Es el comportamiento más habitual a la hora de manejar diálogos. Pues en el caso de GTK, pues hay varios tipos de diálogos que ya están implementados en la librería, entre ellos el que nos hace falta y que simplemente pues debemos de crear, como viene siendo habitual, pues un objeto de tipo aboutDialog, y luego pues este objeto nos ofrece su API para, en este caso, pues configurar la información que se va a mostrar en el about. Nombre del programa, número de versión, tipo de copyright, comentarios, una imagen, etcétera, etcétera. Vale. A continuación, lo que queremos es mostrar el diálogo y que el resto de la aplicación quede bloqueada, de tal forma que el usuario centre su atención en esa ventana, en esa información que acaba de solicitar, y que a continuación, pues cuando la haya recibido, le dé al cerrar y después pues destruir sin más la ventana. Vale, este comportamiento es el que nos da el método run de los diálogos. Lanza la ventana y nuestro código queda aquí bloqueado esperando a que el usuario cierre la ventana por el método que sea, o bien destruyendo la ventana o bien dándole al correspondiente botón de cerrar si no, o lo que corresponda. Una vez que ha hecho eso, pues salimos del método run y a continuación pues ya directamente destruimos el diálogo. Vale. Bueno, pues una vez que ya tenemos este manejador definido, simplemente pues nos falta conectarlo con el menú acerca de. Si recordamos, ese menú lo habíamos guardado aquí en la variable about. O sea, aquí lo único que nos queda es hacer pues, lo mismo que habíamos hecho, por ejemplo, con el menú exit. Conectar el evento activate, que es el que se produce cuando se elige el menú,
con esta función que acabamos de definir. Entonces, ya sin más, hago out, poner. Listo. Y bueno, pues una vez conectado ya simplemente pues podemos probar que efectivamente el resultado es el esperado. ¿Vale? Como decíamos, el resto de la interfaz deja de funcionar. ¿Vale? Hasta que terminamos con el diálogo. En este caso, pues tenemos aquí nuestro botón de cerrar. Y ya está.